Hola, ¿qué tal? Ingeniero Víctor Raúl Camargo. Mi nombre es Rodrigo Hernández Vergara, alumno de Ingeniería Mecatrónica de la materia de Manufactura Avanzada del Instituto Tecnológico de Toluca. Y bueno, como podrán ver, nos encontramos aquí en el edificio de Mecatrónica y mi equipo y yo a continuación vamos a hablar de las partes del torno, de las partes de la fresadora, el principal funcionamiento de estos dos mecanismos o máquinas y pues bueno, a continuación el compañero va a decir sus primeras partes. Hola, buenas tardes, soy Eduardo Nieves y voy a platicarles sobre las piezas del torno, el motor y el choc. El motor se encuentra dentro de la consola de esta máquina herramienta. Es el encargado de generar la rotación que se va a transmitir a la pieza a maquinar y este puede ser de dos tipos. Puede ser un motor de corriente directa tipo shunt o un motor de trifásico de jaula de ardilla. Esto dependerá de la elección de la rigidez de los materiales a los que vamos a maquinar, siendo el más eficiente el motor tipo shunt. El choc es el elemento encargado de la fijación de la pieza a maquinar. De este dependerá la rigidez que se tenga durante el maquinado. De estos, los más principales son el de 3 mordazas autocentrables y el de 4 mordazas independientes. La elección dependerá de la forma inicial del elemento a trabajar y cada uno a su vez debe brindar la rigidez necesaria para que tengamos un control de la precisión a lo largo de nuestro trabajo. Ahora, específicamente vamos a ver el lucillo del torno. Este es un componente que se encarga de regular la velocidad de giro que tendrá la pieza a maquinar. Es decir, nosotros desde la consola podemos regular las RPMs de la velocidad, el movimiento rotacional que éste tendrá para que la pieza pueda maquinarse. En otras palabras, entra la herramienta, el lucillo se encarga de mover a la pieza y es así como se genera el mecanizado. Ahora, el cabezal del torno es el encargado de sujetar al choc, o también se le conoce aquí en México como chuc, o también como plato. Este cabezal se va a encargar de que el choc haga bien su sujeción con la pieza a maquinar. Entonces, retomando lo antes visto, está el lucillo, el cabezal y el plato o el choc para sujetar a la pieza. Mi nombre es Daniel Trejo Moreno y les explicaré dos partes del torno muy esenciales. La primera es el conjunto de carros y el segundo es el contrapunto. Principalmente el contrapunto es un elemento muy importante que nos ayuda a sujetar la pieza que se está maquinando. Esta tiende a ser muy larga, por lo cual también se nos permite ajustar la medida del contrapunto y así ajustarnos también a la longitud de la pieza. Por otro lado, también se nos permite con el contrapunto generar barrenados en una de las caras de la pieza maquinada, ajustando una broca que nos permitirá generar este barrenado. La siguiente parte de la cual les voy a hablar es el conjunto de carros. Este es una herramienta muy esencial al momento de maquinar, ya que nos genera movimientos en varios ejes al momento de que se maquina. Este consta de varias partes. La primera es el carro longitudinal. Este nos genera un movimiento a lo largo del torno y nos permite como para hacer profundidad en este. La segunda parte es el carro transversal. Este, contrario al longitudinal, nos genera un movimiento perpendicular al eje de rotación de la pieza maquinada. Y finalmente tenemos lo que es el carro auxiliar, y este finalmente nos genera un movimiento angular para así generar también cortes con determinados ángulos requeridos. Hola, yo soy Ariel Vladimir Lobo García. Voy a hablarles sobre ciertas partes del torno: la torreta y los controles de velocidad de giro y avance. La torreta es el mecanismo donde se ubican las herramientas del torno. La torreta puede tener diversos tamaños, ya sean grandes o pequeños, el cual su principal funcionamiento es sostener o sujetar las herramientas de corte mientras otra esté atacando a la pieza. Su lugar de ubicación es en el carro auxiliar y tiene un movimiento longitudinal y transversal.
Los controles de velocidad de giro y avance también se le conocen como la consola. La consola tiene diferentes palancas, diferentes botones que permiten hacer ciertas acciones dentro del torno. En sí, la consola lo que hace es modificar, aumentar o reducir la velocidad de rotación que tiene el motor del torno. La consola cuenta con una palanca de modificación de RPMs, un botón de ignición, un botón de apagado y un pedal de abortaje. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Jenny Santana. Me tocó hablar de la parte de la bancada. La bancada es la estructura que da soporte a los demás componentes del torno. Generalmente está hecho de acero para maquinado. Dependiendo de su tamaño y de su robustez, es que dará precisión y soporte a los procesos de maquinado. También otra parte que me tocó hablar son de las guías. Generalmente estas son parte de la bancada y estas son las que permitirán la movilidad del carro y del contrapunto. El husillo para fresadora. El husillo es el mecanismo destinado a transmitir el movimiento a los diferentes componentes del torno, que mediante un tornillo parcialmente largo convierte el movimiento giratorio en un movimiento rectilíneo. También cabe mencionar que existen diferentes tipos de husillo para la fresadora. Está el husillo de bola y el husillo de fricción. Base de la fresadora. Este es el elemento estructural que soportará a toda la máquina herramienta, además que brindará el soporte adecuado de la fresadora hacia el suelo. Esta se caracteriza por brindar una mayor precisión en el maquinado conforme mayor sea su superficie. Ahora vamos a hablar de la mesa de la fresadora. Esta mesa de trabajo, también conocida como bancada, se encarga de tener dos ejes, el eje X y Y. El eje Z sería el del husillo o el de la herramienta que va a trabajar de esta manera. Esta mesa de trabajo puede tener tres formas de sujetar la pieza: el choke, el clamps o las prensas. De estas tres maneras se puede sujetar la pieza, baja la herramienta a la mesa de trabajo en dirección a la mesa o bancada, como se mencionó, y es así como se hace el mecanizado de la pieza. El arranque de virutes cuando empieza. Otra parte de la fresa es la columna. La columna es el componente de soporte vertical. Esta soportará lo que es la mesa y el husillo donde se montará la herramienta. Por lo general, la base y la columna forman un mismo componente.